El primero, dice acá, el cloruro de sodio se disuelve en agua, pero no en N-hexano. Explique, hablar de solubilidad, teníamos que marcar las fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿qué fuerzas intermoleculares tiene el cloruro de sodio? Iónicas o electrostáticas. Entonces, uno dice, cloruro de sodio, fuerza intermolecular iónica. El agua, ¿qué fuerza intermolecular tiene? Bien, puente de hidrógeno o puente de hidrógeno. Y el hexano es una molécula formada por 6 átomos de carbono, cada carbono con sus respectivos hidrógenos, y es ácido dipolo transitorio, dipolo inducido, estaba bien, o London o Van der Waals, dijimos que los íbamos a nombrar como si fueran equivalentes. Solubilidad, que se van a disolver cuando tienen similares fuerzas intermoleculares. Como estas son fuertes, son similares, van a disolverse. ¿Qué tipo de unión van a terminar dando entre los dos? Este es un caso particular porque son guiones y es puente de hidrógeno. ¿Qué unión da entre las dos, soluto y solvente? El sodio se va a rodear todo de los dipolos de agua y el cloruro también. Esto es así. En lugar de dibujarlo así como óvalo, se los voy a poner mejor. El sodio va a quedar rodeado de todas las aguas que son dipolos del lado del oxígeno y el cloruro del lado del hidrógeno. Tenemos iones que se separan en el agua y el agua son todos dipolos. ¿Por qué son dipolos? Porque acuérdense que como tiene esta forma angular el agua, un ángulo, donde tenemos el diferencial de carga negativo ahí y el diferencial de carga positivo de este lado. Por eso esta unión se llama guión dipolo. El aceite mineral es una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular. O sea que son moléculas como estas que hacemos así como en zigzag, de alto peso molecular, o sea que son largas cadenas. Se disuelven en hexano, pero no en agua o en alcohol etílico. El aceite mineral, ¿qué fuerza intermolecular presenta? ¿Fuerza de London o de Van der Waals? Se disuelven en hexano, que es una cadena igual, nada más que más corta. Fuerza intermolecular, Van der Waals. El agua dijimos que es puente de hidrógeno y el alcohol etílico es esto. ¿Qué fuerza intermolecular tiene el alcohol etílico? Puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tengo este grupo, hidrógeno unido directamente al oxígeno, y esta cadena R que es corta. Entonces acá tiene predominancia este grupo. ¿Qué significa que tenga puente de hidrógeno? Quiere decir que el oxígeno, al estar unido al hidrógeno, el hidrógeno queda con un diferencial de carga positivo. Entonces, es atraído por el par de electrones de otra molécula de etanol. Y eso es lo que se llama puente de hidrógeno. El aceite mineral se disuelve en hexano porque tienen similares fuerzas moleculares. Entonces, se mezclan porque el aceite mineral no tiene ojos para ver qué tiene al lado. Al lado se está trayendo con una molécula que es igual a una igual que él o a otra parecida. Tiene el mismo tipo de fuerza intermolecular. Entonces, se atraen con la misma fuerza. Por eso se mezclan entre sí. En cambio, si yo mezclo el aceite mineral en agua, trato de mezclarlo, todas las moléculas de agua que estaban dispersas se atraen fuertemente entre ellas y dejan el aceite mineral de lado. Lo mismo va a ocurrir en el etanol. El etanol, fuerza intermolecular fuerte, por más que lo mezcle, agite el tubo de ensayo con el aceite mineral, el etanol se va a atraer con otra molécula de etanol porque siente una atracción fuerte, dejando el aceite mineral de lado. La presencia de dipolo es una condición necesaria, pero no suficiente para que un compuesto químico sea polar. Es necesario considerar también la geometría de la molécula. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo explica el hecho de que el agua sea polar y moléculas como dióxido de carbono, tetracloruro de carbono y trinitrobenceno sean apolares? El agua. ¿Por qué es polar el agua? Para saber si es polar, como dice ahí, tenemos que marcar enlaces polares, pero ver la geometría para ver si esos enlaces polares se anulan o no.
acá tengo un enlace polar ahí y un enlace polar. Si yo hago la suma vectorial de eso, me da un momento dipolar distinto de cero. Es una molécula polar porque los dipolos que tienen no se anulan. En cambio, en el dióxido de carbono tengo dos enlaces polares con la misma intensidad, pero en la misma dirección y de sentido opuesto. Entonces se anulan entre los dos y el momento dipolar es igual a cero. Por eso es una molécula apolar. El tetracloruro de carbono, tengo 4 cloros tetra, 4, y la geometría del carbono, ¿qué geometría tiene? Tetraédrica. Por lo tanto, como yo les decía ayer, imagínense fuerzas. Son 4 fuerzas tirando en las diferentes direcciones de un tetraedro. Entonces, ¿moverían el carbono para algún lado? No. No. Por eso decimos que el momento dipolar es igual a cero. El trinitrobenceno. El trinitrobenceno tiene el benceno, que como dijimos que es, cada uno de los carbonos, ¿qué hibridación tiene? sp2, por lo tanto es trigonal plana. Trinitrobenceno quiere decir que tiene 3 grupos nitro. El nitro es así, chicos. En realidad, aunque no se escribe de otra manera más que así, este sería un enlace dativo, covalente dativo. O sea, el par de electrones del nitrógeno pone el par de electrones para formar y para completar el octeto de este oxígeno, quedando el nitrógeno con un diferencial de carga positiva. Si el nitrógeno es positivo, acá yo tengo un enlace que es polar, por lo tanto, acá habría una polaridad, acá habría una polaridad y acá habría una polaridad. Como esto es plano, y estoy tirando de 3 lugares diferentes a 120 grados cada uno, con la misma intensidad, ¿sería una molécula polar? Sería apolar. En las siguientes moléculas analice polaridad y en base a lo anterior, ¿qué solvente utilizaría para preparar soluciones con cada una de ellas? Tenemos un ácido graso. Para que sea ácido graso, el N tiene que ser mínimamente un 8. Es decir, que el grupo metileno 8 veces. Por lo tanto, es una cadena larga. Entonces, si tenemos acá una cadena larga hidrocarbonada y este grupo que es ácido carboxílico, el ácido carboxílico es un grupo polar. ¿Por qué? Porque tiene un enlace polar acá, un enlace polar acá y un enlace polar acá. Y ninguno de ellos se anula. Por lo tanto, tiene una polaridad neta. Pero, ¿qué pasa? Que como la cadena es muy larga, esto, que son apenas 3, 4 átomos, se pierde. Es como si yo tuviera ahí un puntito polar dentro de todo lo que es apolar. Entonces concluimos que la molécula es apolar porque es lo que predomina en el ácido graso. Por lo tanto, ¿en qué tipo de solvente lo van a disolver? Apolar. Hexano, benceno, tetracloruro de carbono, cualquiera de ellos. Vamos al 2,4-D, que es un plaguicida, y veamos cuántos enlaces polares tiene y definamos si la polaridad se anula o no de acuerdo al tamaño de la molécula. Tenemos un anillo de benceno y 2 cloros. 2 cloros. Oxígeno, CH2 y un grupo ácido carboxílico. Marcamos los enlaces polares. Acá tenemos un enlace polar, polar, polar. ¿Se anulan? ¿Hay algún par de dipolos que se anule? Si es sp3, esos dipolos que yo marqué ahí no se están anulando, porque tenemos que imaginarnos cómo es la molécula en su forma tridimensional. Bien, estos tampoco se anulan, por lo tanto la molécula es bastante polar. Es polar. ¿En qué la puedo disolver? Para saber en qué la puedo disolver,
tengo que ver qué tipo de fuerzas intermoleculares podría hacer. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares? Puede hacer puente de hidrógeno, muy bien. Puede hacer puente de hidrógeno acá, con el agua, y puede hacer puente de hidrógeno acá con el agua, y puede hacer puente de hidrógeno acá con el agua. Y esta partecita es más o menos corta, porque es cíclica, aunque tenga 6 átomos de carbono. Entonces, como puede hacer bastantes puentes de hidrógeno, es una molécula que la puedo disolver en agua. Tengo enlace polar acá, enlace polar. Todo lo que es ácido carboxílico es polar. Acá tengo un alcohol, tengo polaridad y polaridad. Acá tengo una amina, tengo polaridad del carbono al nitrógeno y de los hidrógenos al nitrógeno. Entonces, si yo observo la molécula, es relativamente pequeña y con un montón de dipolos que no se anulan entre sí. Por lo tanto, la serina es una molécula polar. De esta manera la voy a poder disolver en agua, ya que forma muchos puentes de hidrógeno con el agua. Puede formar. Y la glucosa también pasa lo mismo, llena de oxidrilos, alcoholes, y acá un aldehído, se llama aldehído, recuerden que es el carbonilo con hidrógeno y un R. Entonces, también tengo un enlace polar, por lo tanto, es muy polar y puede formar puente de hidrógeno con el agua, así que la puedo disolver en agua. Todos los siguientes compuestos y marcar la opción correcta, y habla la opción correcta de si pueden formar puente de hidrógeno con el agua y consigo mismos o no consigo mismos. ¿A qué se refiere eso? Fijémonos la molécula A, esa ciclohexanona. ¿Puede formar puente de hidrógeno consigo misma? No puede. Una ciclohexanona con otra ciclohexanona, por eso quiere decir consigo misma, no puede formar puente de hidrógeno porque no hay hidrógeno al lado de oxígeno ni al lado de nitrógeno. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular tiene? Y la fuerza intermolecular es dipolo permanente. Y no puede formar puente de hidrógeno consigo misma. Lo que sí puede formar es puente de hidrógeno con el agua, porque ella tiene oxígeno. Entonces, el par de electrones del oxígeno puede atraer un hidrógeno de agua. Entonces, eso significa que no puede formar puente de hidrógeno consigo misma, pero sí puede formar puente de hidrógeno con el agua. Esta, ¿puede formar puente de hidrógeno? Sí. ¿Por qué? Porque tiene OH y una cadena relativamente corta. Entonces podría formar puente de hidrógeno y también puede formar puente de hidrógeno con el agua. Esta no puede formar puente de hidrógeno consigo misma porque no tiene, esta es netamente Van der Waals. Esta puede formar puente de hidrógeno consigo misma porque tiene NH y también con el agua. Esta puede formar puente de hidrógeno consigo misma. ¿Tengo un hidrógeno unido a oxígeno o a nitrógeno acá? No. No. Entonces, no puede formar consigo misma, pero sí puede formar con el agua, porque tiene pares de electrones libres de oxígeno que pueden atraer un hidrógeno del agua, y tiene pares de electrones libres de nitrógeno que pueden atraer un hidrógeno del agua. Entonces, con el agua sí, pero consigo misma no. Y lo mismo ocurre con este. No tiene puente de hidrógeno consigo mismo porque no tiene hidrógeno, pero sí puede formar con el agua. Y es esta. C, no puede formar puente de hidrógeno ni consigo mismo ni con el agua. 18. Dice los puntos de ebullición de pentano y su isómero, que es una molécula con igual fórmula molecular. Pentano, N-pentano sería este. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El N-pentano. Y su isómero, igual fórmula molecular, ¿qué es? 2,2-dimetilpropano. Este es un propano. Y en el carbono 2 tiene un grupo metilo y un grupo metilo. Y 12 hidrógenos. Por eso decimos que tiene igual fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural. Se debe eso. ¿Qué fuerza intermolecular tienen cada uno de estos dos? El N-pentano y el neopentano también se llama este.
Van der Waals. Entonces, los dos tienen fuerza intermolecular Van der Waals. Pero ¿por qué cambia el punto de ebullición siendo que tienen el mismo peso? Cambia porque recuerden que las fuerzas intermoleculares dependen de la superficie. Si más superficie tienen, mayor fuerza intermolecular hay. Esta molécula con otra igual y se van a superponer así, así, así. Entonces se van a traer en todos esos puntos. En cambio esta, ¿qué hibridación tiene este carbono del centro? sp3. Por lo tanto, es una molécula más bien esférica. Entonces, esta molécula con otra igual, ¿qué superficie van a tener? Muy poco punto de contacto. Entonces, por eso es que el punto de ebullición baja en este caso con respecto a aquel. Dice el punto A, un isómero es polar y el otro apolar, mal, porque los dos son apolares. ¿La forma de la molécula determina el punto de ebullición? Sí, esa es correcta. ¿La forma del N-pentano es esferoidal? No, el otro. Vamos viendo a ver si sacamos algo más de acá. Cuanto más contacto hay entre moléculas, menores son las fuerzas de London. Al contrario, mayores. La forma del N-pentano es como una varilla y las moléculas se tocan en un solo punto. No, se tocan en muchos puntos. Dado los siguientes hidrocarburos, el orden creciente en el punto de ebullición es, fíjense que todos son muy parecidos. Lo que cambia en general es el peso. Acá, ¿cuál es el que más peso tiene? ¿A, B, C o D o E? El E tiene mayor número de carbonos. Y bueno, esa es la opción A. El E es el mayor. ¿Por qué tiene un poquito menos el C? Ya que el C tiene una forma 1, 2, 3, 4, 5. Y este tiene 4. Pero al tener 5 carbonos, por más que es esferoidal, con respecto a este, que es el B, por más que es esferoidal, al tener mayor peso, hay que darle más energía para pasarlo al estado gaseoso, porque si no, todo lo que tiene peso es atraído por la gravedad de la Tierra. Entonces, le doy más energía para que pase el estado gaseoso y este necesita mayor energía para separar las moléculas entre sí. Luego le sigue el B, que tiene 4 carbonos. El A tiene solo 3, 1, 2, 3, 4. También tiene 4, porque este es el centro y acá en cada vértice hay 1. Tiene 4, nada más que con respecto a este es lineal, tiene mayor superficie de contacto y este es más esferoide. Y el más livianito de todos es el D, que tiene solamente 3 carbonos.